Este es un primer video, este es el primer video del tercer tema, el tema sobre los modelos lineales generalizados. En este primer video sobre este tema voy a hablar de los tres componentes esenciales de un GLM. GLM son las siglas en inglés de Generalized Linear Models, modelos lineales generalizados. Luego voy a hablar del ajuste y la validación de este tipo de modelos estadísticos. Entonces, volvamos un momento para recordar lo que vimos en el tema 1. En el tema 1 analizamos un conjunto de situaciones en las cuales la variable de respuesta tenía distribución normal, con una dada media y una dada varianza, parámetros a estimar, lo cual se podía escribir obviamente de esta otra manera, en el cual el valor de la variable era la media más un desvío. Ese desvío era un residual que tenía distribución normal con media cero y una varianza sigma cuadrado a estimar. Entonces, en este modelo lineal general, las variables explicativas afectaban o determinaban o explicaban la media de la variable respuesta, dependiendo de los valores de la o las variables explicativas numéricas o categóricas, eran los valores de la media de la variable de respuesta. Pero hay, sin embargo, obviamente muchos fenómenos que son cuantificados por variables respuesta que no tienen distribución normal. O sea, por ejemplo, cuando la variable respuesta es binaria, presencia-ausencia de una enfermedad, presencia-ausencia de una condición, cuando son conteos, que es una variable aleatoria que son enteros, o cuando situaciones en las cuales la variable de respuesta es real, pero hay una relación particular entre la media y la varianza que no son independientes, como en el caso del modelo lineal general. Ejemplos de ellos es el tiempo hasta la ocurrencia de un evento, como vamos a analizar más tarde. Hasta comienzos de los años 70, este tipo de datos comunes, como los que estoy señalando, no se analizaban porque los científicos simplemente ignoraban los métodos de análisis, algunos de los cuales ya existían, o utilizaban transformaciones francamente esotéricas de la variable de respuesta, haciendo a veces agregaciones y haciendo un conjunto de transformaciones esotéricas, decía, como el arcoseno a la raíz cuadrada de un valor, hasta que la variable de respuesta tuviera una función de probabilidades que no fuera particularmente diferente a la normal. ¿Por qué la normal? Porque era lo que hasta comienzos de los años 70 y aún mucho después en muchas universidades, lamentablemente la mía es un ejemplo, los científicos solo saben analizar datos que tengan distribuciones normales, cuya variable de respuesta tenga distribución normal. Entonces, un ejemplo, una de las cosas que se hacía en el renglón de las transformaciones esotéricas es la transformación de Box-Cox, que ilustra bien este enfoque. La transformación de Box-Cox consiste en estimar este exponente lambda por el método de máxima de verosimilitud y transformar la variable original en una variable transformada y hacer el análisis con esta variable transformada que tiene una distribución aparentemente normal o cercana a la normal. Como resultado del empleo de esta transformación de Box-Cox se realizaban análisis en escalas absolutamente inverosímiles que no eran interpretables en forma intuitiva. Y en general se puede demostrar que este tipo de transformaciones, muchas de las cuales, algunas que he mencionado y otras no, realmente no funcionan. Los artículos de Wharton, Hui y O'Hara, Coates y Stroop son particularmente ilustrativos. En estos artículos simplemente se simulan datos a partir de un modelo estadístico, es decir, se conoce la verdad, se aplican estas transformaciones esotéricas para tratar que la variable de respuesta tenga distribución normal y se reestiman los datos de estas variables transformadas, y lo que se observa en todos estos casos es que en ninguno de ellos se logra estimar los parámetros que se pusieron al generar los datos que fueron simulados y que los errores estándar que se obtienen son francamente poco aceptables.
En último recurso, cuando nada funcionaba, lo que se hacía era que se empleaba estadística no paramétrica, con la dificultad de que hay pocos test de estadística no paramétrica comparado con la complejidad de los análisis que los científicos tratan de hacer. O dos, se utilizaban test de aleatorización que eran diseñados para los datos y el problema en cuestión. Es decir, eran métodos no reproducibles y no generalizables. Esta situación cambió en 1972 cuando estas dos personas, Nelder y Wedderburn, formularon el paper fundamental, uno de los más importantes de la estadística en la segunda mitad del siglo XX, donde se enuncia los modelos lineales generalizados, de ahora en adelante conocidos por GLM, que permiten analizar diferentes tipos de variables de respuesta con un único método de estimación de parámetros y diferencia estadística. Es decir, no hay que inventar la rueda 52 veces, sino entender de una sola vez el método único de estimación de parámetros y diferencia. Estos GLM tienen tres componentes. El primero es la función de probabilidad asociada a la variable de respuesta. El segundo es el predictor lineal de las variables explicativas. Y el tercero, acaso el más importante, la función de conexión enlace, en inglés link function G. Entonces vamos a entender estos tres componentes. El primero es la función de probabilidad. Lo que se utiliza es que se emplean estos GLM para un conjunto de funciones de densidades de probabilidades que pertenece a la familia exponencial que funciona como un modelo de generador. Es decir, a partir de una única función generatriz se generan como casos particulares diversas funciones. Vamos a entender cómo esto funciona. Ejemplos de esas funciones de particulares que se obtienen como casos particulares de la función exponencial son aquellas que se emplean para datos binarios, como función de distribución de probabilidades binomial, aquellas que se emplean para conteos, como la distribución Poisson y la distribución binomial negativa, aquellas que se emplean para proporciones, es decir, números reales acotados entre 0 y 1, que es la distribución de probabilidades beta, para datos que son reales, que se emplean en la distribución normal, o para datos reales y positivos, como para los cuales se emplea la distribución gamma o la distribución Tweedy. Y en ciertos casos particulares, como ya vimos, la distribución log normal. En todas estas situaciones, en lugar de tener métodos específicos para cada función de distribución de probabilidades, se formularon los métodos para un modelo general, que es el modelo basado en la familia exponencial de distribuciones, que incluye todas estas como casos particulares. Entonces, se puede demostrar que todas estas funciones de densidad de probabilidades se obtienen, decía, como casos particulares de una función generatriz particular que tiene tres componentes, que tiene varios componentes, A, B y C, que son funciones cuyas derivadas permiten obtener el valor esperado de la variable de respuesta y la varianza de la variable de respuesta. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que diferentes combinaciones de estas funciones A, B y C permiten modelar diferentes funciones de densidad de probabilidades como parte de una sola familia exponencial. Entonces veamos un par de ejemplos para que esto sea más concreto. Este es el logaritmo de la función generadora exponencial y esta es la función de distribución de probabilidades normal, bien conocidas por todos. Aplicando el logaritmo de la función de distribución de probabilidades normal, obtenemos lo siguiente. Y entonces, a partir del logaritmo de esta función de distribución de probabilidades normal, podemos rearreglar los términos de manera de poder hacer una identificación de cada uno de los componentes A, B y C de la familia, de la ecuación de la familia exponencial. Entonces, para el caso de la distribución normal, el parámetro θ tiene el valor de la media, la función b de θ es igual a la media al cuadrado dividido sobre 2, el parámetro c, la función c de la familia exponencial es igual a esto y la función a
es igual a la varianza. En el caso de la distribución binomial, aquí la fórmula bien conocida por todos, que expresada en términos logarítmicos podemos obtener esto. Y entonces podemos rearreglar lo anterior para así poder ahora hacer una identificación término a término entre los diferentes componentes de la función generatriz de la familia exponencial. Entonces, lo mismo se puede hacer con absolutamente todas las funciones de densidad de probabilidades que emergen de esta función generadora más general, que es la familia exponencial. Entonces, esta tabla resume para diferentes funciones de densidad de probabilidades los diferentes términos A, B y C, la función de varianza y lo que vamos a llamar el modo, la función de enlace que vamos a ir identificando en forma progresiva. Entonces, introduciendo diferentes valores de estos componentes A, B y C en esta función generadora, podemos generar diferentes valores, por ejemplo, expresar y modelar la distribución Poisson empleando ciertos componentes. Bien, el predictor lineal es que del modelo lineal general de los GLM es que las variables aplicativas, numéricas o continuas, predicen el valor esperado de la variable de respuesta, el valor esperado de la media. Lo que estamos diciendo es, igual que en el modelo lineal general, que la media de la variable de respuesta resulta de la combinación lineal del efecto de diferentes variables aplicativas numéricas o categóricas. El elemento central de los GLM es lo que se llama función de enlace, G. Lo que hace la función de enlace es que modela la relación entre la media de la variable de respuesta y las variables aplicativas en una escala o espacio, lo cual permite utilizar funciones de densidad de probabilidades particulares para cada tipo de datos. Es decir, lo que está haciendo los GLM es que está modelando la media de la variable de respuesta en el espacio definida por esta función G como combinación lineal de las variables explicativas. Esto quiere decir que en los GLM no se transforma la variable de respuesta. Lo que se hace es que se modela la relación entre su media y las variables explicativas en una escala definida por una función G, que eso es la función de enlace y que es particular para cada tipo de dato. Y esta función G se obtiene de la identificación de cada función de densidad de probabilidades con el modelo generatriz de la familia exponencial. Entonces, existen diferentes tipos de funciones de enlace para cada tipo de datos. Para aquellos datos que sean modelados como una distribución normal, la función de enlace y la función identidad es exactamente lo mismo que no tener nada o que multiplicar por 1. Para datos binarios o proporciones, para los binarios emplea la distribución beta, para los binarios emplea la distribución binomial, para las proporciones la distribución meta, se emplea la función de conexión o enlace logit, que es esto. Ya lo veremos en los videos correspondientes. Para los tiempos hasta un evento, que se emplea típicamente la función de distribución gamma, existen dos funciones de enlaces, el recíproco o el logaritmo, veremos ejemplos de ambos, y para conteos, que típicamente se utiliza la función de distribución Poisson o la función de distribución binomial negativa, se emplea como función de enlace el logaritmo. Repito, no se transforma en la variable de respuesta, sino que se modela la relación lineal, la relación entre la variable de respuesta y las variables aplicativas en el espacio o escala definida por la función de enlace. Entonces, veamos un ejemplo. Se modelan conteos o sea, valores enteros, como una esa es la variable de respuesta en función de una variable explicativa numérica estandarizada, la que sea. Es una variable X, esto es simplemente una regresión. Algunos la llaman regresión Poisson, se emplea una función de conexión logaritmo. Entonces, lo que se hace es que se
se estiman los parámetros de esta función, de este modelo, en el espacio o escala definida por esta función de enlace o conexión logarítmica, y luego se hace la inversión, o sea, nos sacamos de arriba este logaritmo siendo exponencial en ambos lados. Este g a la menos 1 es el inverso de la función de conexión logarítmica, por ende es evidentemente el exponencial. Entonces, nuestro modelo, existe una escala del modelo y una escala de los datos. Este modelo es estrictamente lineal en el espacio o escala de la función de conexión. Es allí donde se estiman este intercepto y esta pendiente. Luego se hace la inversión de esa función de conexión con esos parámetros estimados en esta escala lineal y se obtiene una predicción que tiene valor en la escala de los datos. Los valores predichos, que son la media de la variable de respuesta para diferentes valores de la variable explicativa, son estrictamente positivos, como debe ser para unos conteos. Entonces, este es un ejemplo y este es la inversión de un GLM Poisson estimado, y este es la inversión para poder comparar los valores predichos con los valores estimados en la escala de los datos. Veamos un segundo ejemplo. Entonces, la media de la variable respuesta es función lineal de las variables explicativas únicamente en el espacio o escala definida por la función de enlace, que fue el logaritmo en el ejemplo anterior. Veamos un segundo ejemplo donde la variable respuesta es binaria y se emplea una variable explicativa x que es numérica. Esto se llamaría regresión logística. Como la variable de respuesta es binaria, se emplea la distribución binomial y la función de enlace asociada es la función logit. Lo explicaremos en detalle esto en el ejemplo, en el video correspondiente. Entonces, nuestro modelo es lineal en escala logit, cuando estamos modelando el logit de la media de la variable de respuesta en función de nuestra variable explicativa. ¿Okay? Aquí nuestro modelo es estrictamente lineal, estimamos nuestro intercepto y nuestra pendiente. El logit de la media o en este caso, la probabilidad es función lineal de las variables de la variable explicativa, y entonces aplicando el inverso de la función logit obtenemos el valor predicho de pi en función de las variables explicativas y los parámetros estimados. Esto, como veremos en el video correspondiente, es una probabilidad, es decir, es un número entre 0 y 1, como corresponde a la probabilidad pi que estamos estimando en función de diferentes valores de la variable explicativa. Entonces, después de estimar los parámetros en la escala definida por la función de enlace, se invierte la misma para obtener los valores predichos de la media de la variable de respuesta en la escala de los datos. Entonces, dos aspectos importantes a considerar. Hay que emplear una función de conexión. Emplear esta función de conexión G permite entonces modelar la media de diversas clases de variables de respuesta en función de las variables explicativas para diferentes funciones de densidad de probabilidades que emergen como casos particulares de la familia exponencial generadora. El segundo es que con este tipo de modelaje, con los GLM, podemos modelar valores de una variable de respuesta que son acotados, por ejemplo datos binarios son ceros y 1, o proporciones que están acotados entre valores reales entre 0 y 1. Podemos modelar conteos con y sin exceso de ceros, ya lo veremos en videos correspondientes, y podemos modelar relaciones específicas entre la media y la varianza, todo esto utilizando un enfoque unificado de inferencia y de estimación de parámetros. Entonces, estos son ejemplos como lo que les estoy señalando. Cuando tenemos nuestra variable de respuesta tiene distribución normal, la media y la varianza son completamente independientes, es lo que está ilustrado en este cuadrado azul. Cualquier par de valores son absolutamente posibles, pero cuando tenemos una función de distribución, una variable que estamos modelando con la función de distribución de probabilidades binomial, hay una relación específica entre la media y la varianza, es una relación cuadrática. Cuando tenemos variables de respuesta que son conteos, la media es exactamente igual a la varianza, y cuando tenemos variables de respuesta que son números reales estrictamente positivos, que frecuentemente se modelan con una distribución gamma, tenemos relaciones específicas entre la media y la varianza que debemos modelar. Entonces, además de todos estos casos generales,
con la distribución, con los GLM podemos modelar otros tipos de situaciones como datos de proporciones utilizando la distribución beta, otros conteos con una varianza más alta que la modelada por una distribución Poisson empleando la distribución binomial negativa, modelos de conteos con exceso de ceros y datos que son números reales positivos con ceros y con ciertas relaciones particulares entre la media y la varianza. Para ello emplearemos la función de distribución de probabilidades Tweedy. Entonces, en este primer video general sobre los GLM, tenemos que hablar ahora de cómo se ajustan y se validan los mismos. Entonces, para estimar los parámetros beta que relacionan la media de la variable respuesta en el espacio de escala de la función de enlace, se utiliza el método de máxima verosimilitud y particularmente un algoritmo específico de gran utilidad general. Esto significa Iteratively Weighted Least Squares, mínimos cuadrados ponderados iterados con los cuales se estima por máxima verosimilitud los parámetros beta que relacionan la media de la variable de respuesta en el espacio de escala de la función de enlace con las variables explicativas. La significancia estadística de los GLM se puede evaluar haciendo lo siguiente. Supongamos que tenemos un primer modelo donde un GLM es modelado en función de una variable explicativa y un segundo modelo en el cual esa variable de respuesta es modelado sin esa variable explicativa. Este 1 significa que solo se estimará el intercepto, y entonces empleando el test de cociente de verosimilitudes se puede evaluar, que es un test de diferencias de deviancias. Empleando este test se puede evaluar si el modelo que contiene la variable explicativa x1 tiene una diferencia estadísticamente significativa con el modelo M2 que no la posee. Y eso se evalúa viendo si estas diferencias de deviancias son mayores que un cuantil de una distribución chi cuadrado. El segundo método es utilizando el test de Wald, en el cual se evalúa el parámetro que relaciona la variable de respuesta con la variable explicativa, en este caso la pendiente, y lo que se hace es, se evalúa si el cuadrado de este cociente es, si este cociente, que es el estadístico de Wald, es significativamente distinto de cero. Entonces, los GLM lo que hacen es que buscan minimizar la deviancia para obtener los parámetros que mejor ajustan los datos observados. Recordemos la deviancia, esto fue explicado en uno de los videos. En el video sobre el máximo de verosimilitud es análogo a la suma de cuadrados de los residuales, en el sentido que a mayor deviancia, peor es el ajuste. Nosotros buscamos el modelo que minimice la deviancia. Entonces, la deviancia a minimizar en los GLM varía según la función de densidad de probabilidades empleadas. El caso de la distribución Poisson es esta, esto equivale a una suma de cuadrados. En el caso de la distribución Poisson es esta otra, para la distribución binomial es esta otra, y para la distribución gamma es esta otra. El usuario no tiene que preocuparse. El programa R que nosotros empleamos para ajustar estos modelos se encarga de emplear la deviancia adecuada según la función de densidad de probabilidades que nosotros seleccionemos. Y la validación de todos estos modelos se realiza utilizando análisis de residuos, como siempre. Hay diferentes tipos de residuales. Hago aquí solamente una lista para darles un panorama al respecto. Son los residuales crudos, los residuales estandarizados, los residuales, otro tipo de residuales estandarizados, los residuales de Pearson. Entonces hay diferentes tipos de residuales. Bien, detalles sobre esto. Para consultar los detalles de qué significa esta función de varianza, pueden consultar este libro que es muy ilustrativo. Y en particular lo que se emplean para los GLM son los residuales de deviancia o de Pearson. Los residuales de deviancia simplemente estiman, esto obtiene nada más que el signo de las diferencias entre el valor observado y el valor predicho por el modelo, y la raíz cuadrada de D es la deviancia de la iésima observación para la cual estamos calculando el residual. En el caso de la distribución Poisson, los residuales de deviancia que se emplean son estos.
Entonces, una cosa importante a saber y entender y recordar es que tanto los residuales de Biancea como los de Pearson, de todos los GLM que ajustan correctamente, tienen distribución normal. Es decir, si nosotros ajustamos un GLM Poisson, sus residuales van a tener distribución normal si este modelo ajusta correctamente los datos. Bien. En ciertos casos, como los GLM binarios y algunos otros que tengan grandes cantidades de ceros y ciertas clases de GLMs de GLMs de conteos, es necesario hacer simulaciones de los residuales para evaluar la calidad del ajuste. Y la otra cosa y última que quiero mencionar es para los GLMs no normales. Hay equivalentes formales del R cuadrado que nos permiten cuantificar en un solo número la calidad del ajuste de un modelo a los datos. Bueno, esto concluye la teoría general sobre los GLM, en el cual vimos los tres componentes que forman los GLMs y cómo se ajustan y se evalúan y se validan estos GLM. En videos ulteriores veremos para diferentes casos específicos cómo se ajustan, cómo se interpretan y cómo se validan diferentes tipos de modelos lineales generalizados. Espero que este video haya sido de utilidad como una primera visión general sobre los GLM en estadística. Gracias.